Hola, mi nombre es Ana María Maldonado Rodríguez y les voy a hablar un poco de lo que yo entendí de la lectura, comunicación oral y escrita. Bueno, esta comunicación es muy importante para nosotros como seres humanos. Es una capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de transmitir un mensaje, bueno, ya sea en público, con una o con dos personas. Nosotros debemos de tener una comunicación afectiva. Bueno, esto es muy importante para nosotros porque nos sirve para comunicarnos mejor, y bueno, ya sea de manera verbal o no verbal, o de manera escrita o de manera oral. Estos aspectos son muy importantes. Bueno, aquí les explicaré un poco de lo que trata cada uno de ellos. En la comunicación oral, esta es la que nos enriquece de información, es decir, una comunicación directa de dos seres humanos, cómo es que ellos se interactúan, cómo interactúan entre ellos. La comunicación no verbal, es decir, esta es la que se refiere a la parte de las expresiones, de los gestos. También la comunicación escrita es la que se refiere a la transmisión de ideas y conocimientos a través de las palabras escritas. Bueno, un ejemplo de ello son algunas notas, informes, artículos, como también la misma palabra lo dice, bueno, una comunicación escrita. Bueno, en la lectura también nos habla sobre el lenguaje. Esta es una capacidad que cada individuo tiene para que el individuo o el ser humano pues almacene información en un entorno social. Por ejemplo, nosotros que nos estamos formando para docentes, debemos de aprender a hablar en público para así desarrollar nuestras competencias que nos van a servir para nuestro futuro. También es muy importante saber expresarnos nosotros frente de un público para que nosotros podamos desarrollar un mejor lenguaje, una comunicación afectiva. Ese es el punto clave. También nos habla la lectura de las funciones de la comunicación. Bueno, hay tres en la lectura. Una es la representativa, la asertiva y la emotiva. Estas son las que nos ayudan a comunicar con ideas, emociones, a desarrollar habilidades del ser humano. También el habla. Esta es a diferencia de la lengua, es como se, qué capacidad la que tiene un individuo a través de la lengua o del lenguaje. También nos menciona los componentes del proceso comunicativo, que es muy importante también. En ellos viene lo que es el emisor y el receptor. Bueno, el emisor es el que construye y el que transmite el mensaje. Por ejemplo, el profesor es el que nos transmite su conocimiento. El receptor es el que recibe el mensaje, el que lo interpreta, es decir, nosotros como alumnos que interpretamos lo que los maestros nos dicen, los conocimientos que los maestros nos transfieren a nosotros. También menciona algunos tipos de la comunicación. Bueno, es la verbal y no verbal. Es la verbal y la no verbal. Bueno, la verbal se refiere al intercambio de la comunicación a través de palabras, ya sea de una manera oral o escrita. La no verbal se refiere a todos los elementos que se transmiten sin usar palabras. Por ejemplo, los gestos, la forma de cómo nosotros nos expresamos, en la postura, bueno, etcétera. También para finalizar este video, pues yo entendí que estos conceptos de comunicación humana son los que nos ayudan a nosotros a tener una capacidad más afectiva para poder comunicarnos frente a un público. Esto es lo que nos sirve a nosotros de una manera afectiva. Esto nos va a servir a nosotros para nuestro futuro. Nosotros también debemos de estar preparados y tener un buen lenguaje, debemos de leer bien, debemos de escribir bien, no tener faltas de ortografía, para que así nosotros tengamos una buena comunicación
ya sea oral y escrita. Gracias. Día, mi nombre es Lucía Simón Vázquez. Vamos a hablar sobre la comunicación oral y escrita. En, en verbal es donde también hablas del receptor, receptor. El receptor es la persona que transmite la formación, que sería el maestro. El receptor es quien lo recibe y ambas tienen que estar en sintonía para la comunicación. Una de las características de la voz sería la velocidad, el volumen, el tono, el ritmo, el pausa. Un ejemplo sería de ma, me, mi, mo, mu. Esto nos permite tener palabras que pronunciemos. Por ejemplo, sería que estamos tristes, hablamos más despacio. Al volumen es cómo poder variar desde un sonido muy débil. En el tono sería como timbre, grave y aguda. En el ritmo sería la armonía y la acentuación. En el pausa sería cómo respetar punto, coma, donde nos permite respirar y dar la velocidad de la voz, así como cambiar el tono en el ritmo. Asimismo, también sobre todo respeta la ortografía, ¿no? Acentos, puntuaciones, comas, el preciso, todo eso. En un ejemplo sería, bueno, yo que hablo mixteco, en un ejemplo sería de gallina y frijol. Gallina nosotros pronunciamos dushi y el frijol es dushi. Y el mismo, o sea, no el mismo escribirlo que pronunciarlo, porque pronunciar o escribir mal palabras o equivocar el concepto